Para mí, es una de las mejores conferencias que hemos estado teniendo en todos estos años. Una obra de Dios, algo muy, muy especial en todos los sentidos, y pues gracias a Dios por eso. Una tremenda conferencia. Entre todas las maravillas que suceden en una conferencia es el compañerismo, la comunión entre hermanos, el compañerismo entre pastores, gloria a Dios. Qué bendición, compañerismo entre todos, conviviendo maravillosamente. Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que abra su Biblia conmigo, Proverbios capítulo 4. Le hicieron una entrevista al ex campeón mundial de boxeo, Rubén El Púas Olivares. Iban a pelear el Canelo Álvarez y Chávez Jr. Así es que le hacen una entrevista a Rubén Olivares, gran campeón de los años 70, uno de los mejores boxeadores que ha tenido el país. Y le preguntan que si qué pensaba, quién iba a ganar. La respuesta que él dio jaló totalmente mi atención. Él dijo estas palabras: el Junior es bueno, pero el Canelo tiene hambre. El Canelo tiene hambre. Esa es la gran diferencia en muchos. Este pensamiento de Rubén Olivares habla de la gran diferencia que hay entre una persona que no tiene hambre de triunfo, de éxito, y otro que sí la tiene. Uno que tiene hambre de tener una buena economía y el otro no la tiene. Eso existe en toda la humanidad. Unos tienen hambre de algo, otros no la tienen. En el mundo cristiano sucede algo diferente. En temas diferentes, más bien. Donde hay cristianos que tienen hambre de aprender y hay otros que son bien indiferentes. No tienen hambre de aprender. Y eso va marcando con el paso de los años, va marcando el futuro, el destino de cada persona. Cuando se tiene hambre, definitivamente se va por la vida hacia un destino, y cuando no se tiene hambre, va por la vida hacia otro destino. Esta mañana yo quiero hablarles de una de las hambres más importantes y más necesarias que todo ser humano debe tener en su vida para que pueda lograr una vida llena de todo tipo de éxitos, todo tipo de satisfacciones, bendiciones. Hambre de sabiduría. Quiero predicar este sermón que he titulado Hambre de sabiduría. Proverbios 4, versículos del 5 al 9 dice la palabra de Dios: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Hambre de sabiduría. Vamos a ver en primer lugar cuando no se tiene hambre por adquirir sabiduría. La sabiduría, al igual que el dinero, son dos cosas que todo ser humano irá necesitando bastante en todo lo largo de su vida.
Cuando hablamos de dinero, sabemos muy bien que toda la vida vamos a necesitar dinero. Hay personas que ni siquiera nacen y ya están costando. En el embarazo ya se está pagando. Y toda la vida se va necesitando dinero para muchas necesidades y para muchos sueños, para muchos deseos. Inclusive usted puede morir a los 80, 90 años de edad y todavía su funeral va a costar una buena feria. Así que usted después de muerto todavía sigue necesitando dinero. Antes de nacer usted ya necesitaba dinero y al morir ya está muerto y todavía necesita dinero. La sabiduría es algo semejante. Desgraciadamente, una cantidad de mexicanos, y vamos a hablar de México nada más, una cantidad de mexicanos miran el dinero como algo muy, muy importante, como una necesidad constante, pero no miran de la misma manera la sabiduría. Y es un grave error, es una gran equivocación. Porque sabiduría se necesita para la más pequeña decisión que usted tiene que hacer. Todos los días estamos siendo confrontados a todo tipo de decisiones y siempre se va a necesitar sabiduría para las más pequeñitas, para las medianas y para las más grandes decisiones. Siempre se va a necesitar ese elemento que se llama sabiduría. Una de las necesidades más grandes que va a tener el ser humano toda la vida es sabiduría. Y si no tiene hambre por adquirir sabiduría, va a pagar un precio muy caro al paso de los años, más caro de lo que se imagina en la vida. Una de las cosas que he venido enseñando mucho y presionando desde que era líder en los Mochis es la importancia de leer libros. Prediqué un sermón hace como 2500 años atrás acerca del don ignorado, y es el don de maestro. La importancia de leer libros predicaba yo en ese sermón. Claro, yo no era el líder en México, era uno de los líderes solamente, y recibí críticas bastante fuertes en aquellos años de la gente que no valora leer libros. Pero al paso de los años he mirado las tragedias en hijos de Dios, las tragedias en pastores, en matrimonios, en familias, en hijos. He mirado las tragedias. ¿Por qué? Porque simplemente no se ha tenido el hambre de adquirir sabiduría. El precio ha sido muy caro, ha sido muy alto. La sabiduría, al igual que el dinero, es una de las cosas más importantes de la vida. Es una de las cosas más necesarias de la vida. Es penoso encontrarnos a cristianos y aún a pastores que pasan los años y leen muy pocos libros. Saben que hay conferencias a 3, 4 horas y no vienen a conferencias. Saben que hay un rally, que hay un discipulado y no van, indiferentes. ¿Cuántas veces hay pastores que están escuchando sermones y no toman notas? El pastor Mitchell lo veo siempre tomando notas cuando está alguien predicando. Y qué tragedia ver a pastores, a discípulos que no toman notas, que solamente están escuchando como si tuvieran el cerebro de Einstein. Qué increíble, ¿no? Es impresionante. Inclusive, ¿cuántos pastores y discípulos está un predicador en una conferencia y ellos están afuera platicando en medio de una predicación? Vienen a conferencias, vienen muchas veces por horas de lejos y están en una conferencia, está el sermón y ellos están platicando tontería y media allá afuera. Algunos hasta con el teléfono. Ya sabemos que tienes teléfono. ¿Por qué actúan así hombres y mujeres? Porque no tienen hambre de sabiduría. Son juniors. Son juniors. No tienen hambre.
Así es que la sabiduría, hermano, usted puede hablar de 1000 necesidades que usted va a ir encontrando en la vida, pero la sabiduría es una de las necesidades más apremiantes. Si usted es una persona que sueña con tener una buena vida, con tener un buen destino, un buen futuro, un buen ministerio, usted sueña con fruto, usted sueña con cosas grandes, oh mi hermano, todo eso es muy posible, pero demandará mucha sabiduría. Mucha sabiduría. Oh, que mis maestros escucharan este sermón, iban a decir, ¿qué le pasó a este? Amén. Que odiaba los estudios y ahora lo que estoy predicando. Hay veces que ni yo me la creo, mis hermanos, pero así es esto. Hay un versículo, perdón, que ha impactado mi vida hace muchos años. Oseas 4:6. Dice, mi pueblo, dice el Señor, fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sabe qué es lo que me impacta? Que dice mi pueblo. No está hablando de los alcohólicos, de los drogadictos, está hablando de nosotros. Mi pueblo fue destruido y todavía el Señor va al grano y da la razón. Va al grano, da la razón, porque le faltó conocimiento. Hay veces que uso esta ilustración, la voy a usar otra vez, no le cae mal. Que los cristianos le echamos toda la culpa al diablo. Dígame si no es cierto. Somos buenísimos para echarle la culpa al diablo de todas las cosas malas que nos suceden. Y un ejemplo muy normal en la iglesia es que el cristiano se pega un atracón en la noche y come de todo. Y en la mañana anda con diarrea, con unos dolores de estómago tremendos. ¿Y qué dice el cristiano? Cochino diablo, cochino diablo. ¿Cuál cochino diablo? Por favor, por favor. Y ahí está el diablo bien amargado, acusándonos con Dios, diciendo, Señor, mira a los mexicanos, Señor, me echan la bronca a mí de todo, y tú sabes, Señor, que son ellos. Y el Señor mira al diablo y le dice, ya sé, chamuco, ya sé. Pero aquí el Señor, mis hermanos, está yendo al grano. Mi pueblo fue destruido y la culpa no es del diablo, la culpa es de ellos porque les faltó conocimiento. Entonces, hermano, he servido a Dios por 40 años y puedo decirles con mucha seguridad que he visto en hijos de Dios, he visto destrucción matrimonial, destrucción familiar, destrucción física, espiritual, económica, material, emocional, ministerial. Y le voy a decir una cosa, mucho tiene que ver la falta de conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque hay cristianos, hay discípulos, hay pastores que simplemente no han valorado la sabiduría, no tienen hambre por la sabiduría, escuchan de la importancia de estudiar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, la importancia de estar leyendo libros, la importancia de estar yendo a conferencias, a prescas y a todos los lugares que sea posible. Pero ¿cuántas veces hay una gran indiferencia? Cuando no se tiene hambre por la sabiduría. Proverbios 8:11 dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Desear, tener hambre, desear sabiduría, tener hambre de sabiduría. Cuando no la hay, habrá todo tipo de destrucción. Muchos de nosotros abandonamos los estudios antes de ser cristianos. No quisimos seguir estudiando. Algunos abandonamos los estudios para entregarnos más a la vagancia. Otros se dedicaron más a trabajar. Pero tanto los unos como los otros menospreciaron o menospreciamos la sabiduría.
No la valoramos. Nuestro texto dice, engrandécela. ¿Qué quiere decir esa parte, engrandécela? Lo que dice la palabra de Dios, valórala, ponla en alto, ponla en una de tus más grandes prioridades de la vida. Es como si el Señor nos dijera, yo sé por qué te lo digo. Yo sé por qué te lo digo. Es nuestro Dios hablando en el libro de Proverbios a través de Salomón. Es interesante cómo en este texto, en el versículo 5 y en el versículo 7, repite la palabra adquiere. Fíjese bien, en solamente 2 versículos se dice 4 veces la palabra adquiere, y tiene que ver con adquiere sabiduría. Los teólogos dicen, cuando veas que la Biblia repite algo, entiende que hay una gran importancia en lo que está repitiendo. Y aquí en este pequeño texto que hemos leído esta mañana, 4 veces, hermano, dice adquiere. No se trata del pastor José Luis Gagiola presionando, se trata de Dios mismo, mis hermanos, presionándonos, adquiere. Cuando no se tiene hambre de sabiduría, se vive la vida ocupado en 1000 cosas, menos en buscar la sabiduría. Cuando una persona pierde el apetito, sabemos que algo anda mal, porque no es normal perder el apetito, menos en una conferencia, ¿no? No es normal. Pero cuando alguien pierde el apetito, se sabe que algo anda mal. Y a buscar médico, a buscar todo lo necesario, porque algo no está bien. Cuando uno no tiene apetito por sabiduría, vale más que usted sepa que algo muy grave está sucediendo en su interior. No tener hambre por adquirir sabiduría trae una vida llena de muchas consecuencias. Trae una vida llena de muchos sufrimientos, fracasos, lágrimas, vergüenzas, pobreza. Muchas cosas no salen bien. Le voy a decir una cosa. Estudie cada fracaso en la vida de un ser humano de cualquier tipo, sea matrimonial, familiar, económico, trabajo, ministerio, cualquier tipo de fracaso, estúdielo con seriedad y usted va a descubrir que detrás siempre está la ignorancia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando no tenemos revelación, cuando no tenemos sabiduría, vamos a hacer muchas decisiones equivocadas, vamos a ir por la vida equivocándonos más de la cuenta y eso va a traer destrucción. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando no se tiene hambre por adquirir sabiduría. Quiero hablar en segundo lugar de 2 cosas que le pueden abrir el apetito. 2 cosas que le pueden abrir el hambre por la sabiduría. Número 1, cuando descubre las consecuencias de la ignorancia. Entre más pasa el tiempo y más aprendo en la vida, más voy descubriendo lo cruel que es la ignorancia. Más voy descubriendo todos los daños que va trayendo la ignorancia. La ignorancia es una robadora de muchas bendiciones, de muchos sueños. La ignorancia es una robadora de muchas satisfacciones en la vida. Usted puede ir por la vida y si no tiene hambre de sabiduría, va a ir usted viendo cómo muchos delante de usted van a ir desfilando, cómo Dios los va a ir bendiciendo, los va a ir prosperando, los va a ir usando, cómo Dios se va a ir moviendo para muchos delante de usted y usted va a estar como el chinito nada más mirando. Pero nunca será el plan de nuestro Padre Celestial. Por eso, si algo tiene que descubrir usted, aunque no sea Cristóbal Colón, si algo tiene usted que descubrir, son los malos resultados
de la ignorancia, las consecuencias de la ignorancia. En unos días vamos a tener aquí la Casa del Terror, y el plan de la Casa del Terror es poner diferentes cubículos, departamentos, donde en cada departamento se presente una pequeña casa del terror. En algún departamento podrá estar un matrimonio peleando delante de los niños, la violencia intrafamiliar. En otro departamento quizás se va a poner algunos drogadictos destruyéndose a sí mismos con el mundo de las drogas. En otro departamento algunos alcohólicos destruyéndose a sí mismos a causa del alcoholismo. Y así podemos hablar del aborto y de otro tipo de situaciones donde hay una cantidad de pequeñas casas del terror que verdaderamente son un terror para mucha gente en nuestro tiempo. El problema con la casa del terror es que no termina allí en la vida de muchas personas. Yo veo a cristianos que tienen su propia casita del terror, y hay cristianos, hay discípulos, hay pastores que no tienen una, tienen una bien completa de varias casitas del terror. Algunos cristianos, su casita del terror es un matrimonio conflictivo todavía. Otros cristianos, su casita del terror es su economía. Toda la vida viven: no tengo dinero ni nada que dar. Toda la vida. No estamos hablando de que tienen 2 años en Cristo, no estamos hablando de que son nuevos conversos. Estoy hablando de una casa del terror establecida ahí hace muchos años. Otros, su casa del terror es su propio cuerpo. Cuando no tienen una enfermedad, tienen otra. La casa del terror de algunos es el corazón. Cuando no tienen una mala actitud, tienen otra. Facilitos se envenenan. Facilitos se envenenan. Tienen un mal espíritu. Hay veces que yo me acerco y siento ese espíritu. Se siente. Es una casita del terror de años. De años. No tienen un espíritu sano. Se les siente en su espíritu, en su manera de hablar, en su manera de comunicarse. Se siente las palabras que salen de sus labios. Se siente, su corazón es una casa del terror constante. Otros, su casita del terror son las relaciones humanas, muy malos para tener relaciones humanas. Otros, su casa del terror es su carácter. A pesar de tener tantos años en la iglesia, todavía son iracundos, todavía siguen teniendo mal carácter. A pesar de tener tantos años en los caminos del Señor, tienen todavía esa casa del terror. Y todas las casas de terror que tienen los cristianos, detrás de todo esto está la ignorancia. La ignorancia. ¿Por qué? Porque no han descubierto que todo esto trae un mundo de consecuencias, sufrimientos. Nos roban muchas bendiciones de Dios. Muchas veces nos cierran las ventanas de los cielos, nos cierran el mismo cielo, y Dios mismo no nos puede bendecir por causa de todas estas casitas del terror que nos produce la ignorancia. La ignorancia sigue siendo la causa principal de que algunos cristianos tengan una o más casas del terror personales. La ignorancia nunca ha sido una buena compañera. La ignorancia trae todo tipo de consecuencias, sufrimientos, fracasos, lágrimas, pobrezas y mucho más. La ignorancia es una gran robadora de bendiciones y satisfacciones. La ignorancia es un gran obstáculo para lograr grandes sueños en la vida. La ignorancia es uno de los enemigos más grandes y más crueles del ser humano. La ignorancia sigue trayendo todo tipo de destrucción a los cristianos, sí, a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hay cristianos que pasan los años y simplemente nunca han tenido un hambre por sabiduría. Y pasan los años y no viven todas las promesas de Dios. Pasan los años en Cristo y no se miran las bendiciones de Dios fluyendo sobre sus vidas.
La ignorancia está detrás de todo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es fácil echarle la culpa al diablo, hasta decir es Dios, me está probando, es que Dios no quiere que me llene de orgullo, de arrogancia, por eso no me bendice. Y de pronto hay excusas tan profesionales, pero detrás de todo está la ignorancia. Oseas 4:14 dice: por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. Proverbios 10:21, los necios mueren por falta de entendimiento. Proverbios 19:2, el alma sin ciencia no es buena. Isaías 5:13, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. He sido cristiano ya por 40 años y he sido pastor por 34 años. Y he visto con dolor una y otra vez, cómo cristianos, discípulos, pastores, no están viviendo una vida que Dios planeó para ellos. Y muchas veces no la están viviendo simplemente porque han perdido el hambre o nunca han tenido el hambre por la sabiduría. Nunca han tenido el deseo de aprender de una manera profunda en sus vidas. A causa de la ignorancia, el cristiano no está disfrutando un mundo de bendiciones que Dios ha preparado para ellos. Donde no hay sabiduría, habrá una casa del terror muy completa, muy amplia, muy variada. Creo que nunca voy a encontrar todas las palabras necesarias para describir los horrores de la ignorancia. Sinónimos de la palabra ignorancia, algunos son estos: oscurantismo, atraso, incultura, ineptitud, desconocimiento, inexperiencia, incompetencia, incapacidad. Qué impresionante. Cuando usted descubre toda la crueldad, cuando usted descubre todas las consecuencias de la ignorancia, eso le puede abrir el apetito. Por primera vez en su vida le puede abrir el apetito por sabiduría, el hambre por la sabiduría. La segunda cosa que le puede abrir ese apetito es descubrir, óigame bien, las bendiciones de la sabiduría. Créame que una de las experiencias maravillosas de mi vida cristiana es que he ido descubriendo, y no soy Cristóbal Colón, pero he ido descubriendo las consecuencias de la ignorancia y también he ido descubriendo las bendiciones de la sabiduría. Esos descubrimientos, acuérdese, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocerán, descubrirán. El ir descubriendo las consecuencias, los horrores de la ignorancia y al mismo tiempo ir descubriendo las bendiciones, los buenos resultados de la sabiduría, eso me prendió. Más me prendió de la Biblia, más me prendió de los libros, más me prendió de conferencias, de rallies, de discipulados, de todo aquello que me puede estar trayendo sabiduría. En la sabiduría, mis hermanos, hay una mina llena con todo tipo de bendiciones y satisfacciones. Hay una mina que nunca se termina, donde van fluyendo bendición tras bendición, satisfacción tras satisfacción, de todo tipo, en todas las áreas de la vida. El versículo 6 de nuestro texto habla de la sabiduría y dice: no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. La sabiduría va a guardar, va a conservar su vida, su salvación, su matrimonio, sus hijos, su economía, su trabajo, su paz, su gozo, su felicidad, su salud física, buenas relaciones humanas, sus ministerios. La sabiduría va a guardar todo para que nunca lo pierda, pero que todo, en todo tiempo, esté siempre en buenas condiciones. La sabiduría tiene ese poder. Por eso el Señor dijo, Dios, nuestro Creador, dijo: sabiduría ante todo. Porque Él sabía de lo que se trata.
Este es el poder que tiene la inteligencia. El versículo 8 dice: engrandécela y ella te engrandecerá. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! ¡Qué poderosa es la sabiduría! Valórala, abrázala. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? La sabiduría, con el paso del tiempo, te va a engrandecer a ti. Tú entrégate a ella, tú entrégate a buscarla, y ella te va a ir engrandeciendo la vida. Sí, va a ir engrandeciendo tu matrimonio, va a ir engrandeciendo la vida de tus hijos, va a ir engrandeciendo tu economía, tu ministerio, tu felicidad, tu salud física. Va a ir engrandeciendo todo. Lo dice la palabra de Dios. ¿Cree usted en la Biblia todavía? Y el mismo versículo 8 sigue hablando del poder inigualable que tiene la sabiduría. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, cuando tú la hayas valorado, cuando te dediques a ella. Ella te va a dar mucha honra delante de la sociedad. Ella te va a dar mucha honra delante de la iglesia, delante del compañerismo. Ella te va a dar mucha honra. Antes nos decían, ¿se acuerda cómo nos decían? El marihuano, el mentiroso, el flojo. ¡Cuántos nombres terribles! Estábamos más deshonrados que no sé qué, mis hermanos. Pero dice la palabra de Dios, la sabiduría te va a cambiar todo y te va a ir honrando en la vida. ¡Qué poderoso es eso! ¿Cuántos beneficios vienen de la sabiduría? Uno de los textos más maravillosos que nos hablan de tantos beneficios que trae la sabiduría con el paso de los años es Proverbios 3, versículos del 13 al 18. Dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Va a ser dichoso, va a vivir un futuro dichoso. Dice: y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, o sea, no te vas a morir pronto. En su izquierda, riquezas y honra, finanzas y honra pública. Finanzas y honra pública. Sus caminos, los caminos de la sabiduría, son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Los beneficios de la sabiduría, mis hermanos, son incontables. Incontables. Son incontables. Son increíbles, maravillosos. Versículos del 5 al 8 dice el Señor a través de Salomón: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, cuando tú la hayas valorado. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a cristianos y a pastores en el pasado que decían: yo nada más leo la Biblia? Y trataban de apantallar de que eran muy espirituales, pero había una ignorancia hablando de sus bocas, una tremenda ignorancia. Yo nada más leo la Biblia. Suena muy bonito, suena muy espiritual, pero eso es muy ignorante. ¿Por qué? Porque no hay un verdadero valor, un hambre por la sabiduría. Algunos sinónimos de la palabra sabiduría son pericia, maestría, cordura, inteligencia, juicio, prudencia, adelanto, perfeccionamiento. Así es que, mis hermanos, hay dos cosas que le pueden abrir el apetito, que le pueden abrir el hambre al que menos hambre tiene. Dos cosas que le pueden abrir el hambre por la sabiduría. Una, cuando descubre todas las consecuencias que vienen de la ignorancia, pero también dos, cuando descubre las bendiciones que empiezan a fluir a través de la sabiduría. Quiero ir a mi tercer punto esta mañana.
por su propio bien y el de los suyos, decida vivir la vida adquiriendo sabiduría. La sabiduría, mis hermanos, es una mina sin fin, pero es una mina que cada quien tendrá que descubrir. ¿Y sabe una cosa? Cuando descubra esa mina, algo va a pasar en usted que su vida va a cambiar para siempre. Algo va a pasar en usted que ya nunca va a querer dejar de estudiar su Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya nunca va a querer dejar de leer libros. Ya nunca va a querer dejar de estar en cada conferencia, en cada rally, en cada discipulado, en cada oportunidad que haya para aprender, como esos movimientos que tenemos para los matrimonios en diferentes partes del país. Oh, hermano, qué discipulados, qué seminarios para los matrimonios, esos campamentos para jóvenes, donde estos predicadores les hablan a los jóvenes. Qué tremendo en Agua Prieta, más de 200 jóvenes reunidos ahí, con el pastor Jacob, con el pastor Alberto Maleno y con el pastor Daniel Nájera. Hermano, cuánto impacto es en este tipo de eventos donde hay una repartición maravillosa de sabiduría. Dice el Señor a través de Salomón 4 veces, dice: adquiere sabiduría, adquiere, adquiere, adquiere. En tan solo 2 versículos, Dios nos dice 4 veces la palabra adquiere, dándole la tremenda importancia que tiene la sabiduría. Mire, hace 22 años, mientras yo estaba pastoreando la iglesia de Agua Prieta, empecé a escribir una serie de estudios para la iglesia de Agua Prieta, la cual le titulé Las 4 cosas más importantes, y entre esas 4 cosas estaba la sabiduría. Hace 22 años, 1995. 22 años después, mis hermanos, si hace 22 años para mí la sabiduría era una de las cosas más importantes de la vida, créame, 22 años después estoy mucho más convencido que la sabiduría es una de las cosas más importantes de esta vida. Sin sabiduría usted no va a llegar a ningún lado. La importancia de vivir la vida adquiriendo sabiduría. Muchos de nosotros odiamos los estudios en el pasado, tiramos los libros en el pasado, y no hay nada más trágico que usted tenga años en Cristo y que todavía siga tirando los estudios. Yo quiero retarles que cada mexicano haga un plan serio para adquirir sabiduría. Yo tengo un plan personal, se lo voy a compartir como solamente un ejemplo, y usted puede decidir cuál va a ser su plan. Yo tengo mi plan es este. Número 1, siempre estoy estudiando mi Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. La termino y la vuelvo a empezar, la termino y la vuelvo a empezar. La terminé por 26 ocasiones. Hoy estoy en la número 27 y esta mañana estaba en el libro de Jueces, con mi café a un lado y con mi Biblia de estudio, y estaba en el libro de Jueces. Voy pasando por el libro de Jueces. Un plan que empecé cuando tenía 14 años y medio. Me enseñaron a leer la Biblia. Fue muy difícil para mí, pero aprendí la lección y empecé a estudiar la Biblia. Y por 40 años he estado estudiando este libro maravilloso. Aquí está el cerebro de Dios. Aquí está la más alta inteligencia que usted se puede encontrar en la vida. Aquí está el cerebro de Dios. Número 2, en mi plan, siempre estoy escuchando sermones. Todos los sermones que se predican aquí me los entregan en una memoria, y yo ando en las carreteras y ningún predicador se me escapa. Por si algunos creen que no los voy a escuchar, los voy a escuchar a todos. Pero no nada más eso. Siempre estoy buscando predicaciones de Prescott, de aquí, de allá, de más allá. Yo paso muchas horas en las carreteras y he hecho de mi automóvil, he hecho una universidad. Estar siempre escuchando sermones. Número 3, siempre estoy pidiendo consejos a mi pastor. Siempre.
Siempre estoy pidiendo consejos. Siempre estoy pidiendo consejos. No me da vergüenza pedir consejo. Siempre estoy aprendiendo. Número 4, siempre estoy leyendo libros. Cuando voy a terminar un libro, estoy listo para el que sigue. He leído en los últimos 40 años, por lo menos, un libro cada mes, en los últimos 40 años de mi vida. Usted mira mi librero, mis maestros miran mi librero y se les da un infarto. Amén. Pero Dios cambió mi vida hace muchos años. Y los últimos 40 años de mi vida he leído por lo menos un libro cada mes, más de 560 libros en todos estos años. Siempre estoy leyendo un libro. Número 5, siempre estoy aprendiendo de los buenos ejemplos. Cuando yo veo gente que le está yendo bien, no me lleno de envidia, no los empiezo a criticar, los estudio y quiero aprender por qué les está yendo bien. Eso me ha enriquecido mi cerebro. Número 6, siempre estoy aprendiendo de los malos ejemplos. Desgraciadamente, hay malos ejemplos en la iglesia, fuera de la iglesia. Y cada vez que yo veo un mal ejemplo, no me desanimo como algunos cristianos. Es que lo miré haciendo esto y ya no voy a ir a la iglesia. Qué inteligente, qué sabio. Cuando yo miro malos ejemplos, algo me pasa en el cerebro y me dice: no hagas eso, nunca hagas eso. He aprendido mucho de malos ejemplos que he visto en pastores, en gente cristiana. Desgraciadamente he visto muchos malos ejemplos y he aprendido mucho. Y número 7, siempre estoy aprendiendo de mis propios errores. Ese es mi plan, ese es mi plan. Siempre estoy aprendiendo de mis propios errores. Muchos mexicanos el día de hoy viven la vida trabajando muy duro, descansando y divirtiéndose. Pero han dejado de leer, ya no estudian y se sienten muy contentos porque trabajan bien duro. Se sienten satisfechos porque trabajan muy duro y trabajan muy duro. Descansan, se divierten, pero no tienen tiempo para estar leyendo. Y desgraciadamente la televisión está idiotizando el cerebro de muchos mexicanos. Las redes sociales, el teléfono, están idiotizando el cerebro de muchos mexicanos. Estoy hablando de los de afuera, no de nosotros. Estoy hablando de los de afuera. Y les está destruyendo la vida. Si usted hace un plan serio para empezar a adquirir sabiduría, créame, de aquí en adelante su vida puede ser transformada. Yo le doy 6 meses, desde esta mañana, le doy 6 meses. Si usted se va de esta mañana, de esta conferencia, y hace un plan serio para ir por la vida adquiriendo sabiduría, de aquí a 6 meses su vida va a estar en otras dimensiones. La sabiduría tiene tanto poder, por eso Dios dice: adquiere, adquiere, adquiere. Yo sé por qué te digo, hazme caso, adquiere. La sabiduría le va a cambiar la vida, en todos los sentidos le va a cambiar la vida. Le doy 6 meses, termino mi sermón. Hay 2 caminos que le estoy mostrando a través de este sermón: el camino de la ignorancia y el camino de la sabiduría. Cada camino tiene su propio destino, su propio futuro. Nadie puede escapar de él. La ignorancia le lleva de la mano por toda una vida llena de todo tipo de consecuencias, sufrimientos, vergüenzas, fracasos, pobrezas y muchas maldiciones más. Mientras que la sabiduría le lleva de la mano por toda una vida llena de todo tipo de bendiciones y satisfacciones. La decisión está en usted esta mañana. ¿No tiene hambre de sabiduría? Vale más que le empiece a inventar esta mañana esa hambre. Vale más. Porque Dios le salvó, número 1, para hacerle su hijo. Número 2, para darle una vida maravillosa, llena de todas sus promesas. Una vida de ensueño le llamo yo. Una vida de todas las promesas de Dios. Pero la sabiduría, tiene que haber un hambre por la sabiduría, donde cada día usted viva adquiriendo sabiduría, y esa sabiduría va a ir bendiciendo todo su ser, todo lo que usted haga.
todo su alrededor. Esa sabiduría le va a ir bendiciendo, y las maldiciones del pasado que el diablo trajo a su vida se van a ir desapareciendo, y las bendiciones de Dios se van a ir manifestando desde esta mañana hasta el resto de su vida. Dele un fuerte aplauso a Cristo Jesús esta mañana. Aleluya, te alabamos, Padre. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Voy a pedir todo rostro inclinado, todo ojo cerrado en reverencia a Dios, meditando por unos momentos en esta predicación, hambre de sabiduría. Mientras la iglesia está sensitiva a la voz del Espíritu Santo, yo quiero hacer un llamado a visitantes. Me dirijo a visitantes. Para mí, una de las mejores conferencias que hemos estado teniendo en todos estos años. Una obra de Dios, algo muy, muy especial en todos los sentidos, y pues gracias a Dios por eso. Una tremenda conferencia. Entre todas las maravillas que suceden en una conferencia es el compañerismo, la comunión entre hermanos, el compañerismo entre pastores, gloria a Dios. Qué